Karel Čapek, que necesitaba justamente una palabra para designar el trabajo forzado, el trabajo esclavo. La palabra robótica es posterior, la inventó Isaac Asimov, el famoso físico y escritor estadounidense, para denominar a la ciencia que estudia los robots. En una de las novelas de Asimov, justamente en Yo, Robot, hay un personaje llamado Susan Calvin, la primera robopsicóloga. Curiosamente, Asimov la sitúa a esta doctora Calvin en nuestra época. Nace en 1982, se doctora en 2003 y es una de las primeras mujeres, según la novela, que estudia la psicología de los robots. ¿Pero qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay de cierto en los robots que se pueden parecer a nosotros? ¿O los robots son simplemente máquinas que hacen cosas como trabajo forzado? ¿Y quién estudia estas cosas? ¿Quiénes son los robotistas modernos? Hoy justamente nos visita una argentina especialista en robótica. Es licenciada en Ciencias de la Computación, es también doctora en Ciencias de la Computación y es una de las principales investigadoras tanto en arquitectura de software como en robótica. Hoy nos visita desde la ciencia Marcela Richilo. Marcela, se dice un poco que la vocación a veces se puede rastrear en lo que uno hacía de chico. Yo me pregunto, ¿qué hacía de chica una futura especialista en robótica? Si veía a Mazinger Z, que había una robot mujer también que se llamaba Afrodita, si te la pasabas viendo la Guerra de las Galaxias con C-3PO, si leías, por el contrario, Isaac Asimov con todas sus novelas de robots. Parece interesante empezar por ahí. ¿Cómo era la futura robotista? Cuando yo era chica me gustaba mucho leer, sigo obviamente leyendo mucho, leía muchos libros, me gusta todo lo que es la ciencia ficción, trato de buscar libros de ciencia ficción, por eso leí mucho Asimov, un par de veces me regalaron libros de Asimov y bueno, y por ejemplo, cuando era chica había leído un artículo sobre los virus de computadora, uno de los primeros virus, y las cosas que decía es que ese primer virus lo que hacía era aparecer en la pantalla una frase que quiere una galletita, I want a cookie. Y aparte de lo gracioso de ver eso, realmente me preguntaba qué podía sentir la persona del otro lado, que es una cosa que me pregunto hoy mismo cuando veo los robots, cuando estoy viendo algún video o estudiando algún tipo de robot, qué puede pensar la persona, porque lo que hacemos los humanos es poner lo que falta. Como las películas, cuando las películas en realidad son una serie de imágenes y nosotros le damos el movimiento, el sentimiento, con los robots pasa lo mismo. Todo lo que falta, por ejemplo en ese caso, querer una galletita, yo sé que el software no quiere una galletita, pero uno siente realmente eso. Sí. Y eso es lo que a mí me interesaba mucho. Pero habría algún ambiente que te llevaba a eso. Sin ir más lejos, tu papá era profesor de matemática. Sí, profesor de matemática es matemático y sí, en mi casa de vez en cuando nos tiraba alguna pregunta así matemática. El logaritmo de 1000 nos tiraron en serio cuando éramos chicos. Ajá. Y si no, no comés. Y no hay postre. Sí. Sí, mi mamá es más de las ciencias humanísticas. O sea, ella trabajó en seguros, pero en realidad siempre le gustó toda la parte humanística, la parte social, y mi papá lo que son las ciencias duras. Y creo que tengo un poco de las dos cosas, y ahora cuando estoy viendo un robot que tiene mucho de parte dura, me encanta entender todo lo que es la sociabilización del robot y la reacción de las personas como una interfase de los robots. ¿Tuviste computadora de muy chica? ¿Ya empezaste desde joven? Empecé a estudiar computación más o menos a los 10 años. Me moría por estudiar logo, empezaba a buscar en las revistas, revista Anteojitos, empezaba a aparecer cosas de logo y me encantaba. Y mamá no tuvo otra opción que llevarme a un curso de computación. Y en esa época todavía no estaba en los colegios lo que es computación como es hoy. Creo que igual todavía hoy no existe lo que es programación realmente, o sea, es más por ahí, creo yo, más tirando al uso de la computadora como un usuario más que programar. Y a mí lo que me fascinaba era programar. Y entonces, bueno, empiezo con Logo, después en el colegio empiezan a dar cursos así de Basic, y sigo con Basic, y siempre me llamó la atención lo que es inteligencia artificial, desde siempre. O sea, da la impresión de que no tuviste dudas, como que tu camino venía bastante marcado. Sí, lo que pasa es que tengo una fuerte necesidad de dar clase. Entonces, cuando termino la secundaria, empecé al mismo tiempo el profesorado y la facultad. ¿Profesorado de matemática? No, profesorado para educación especial. Ajá.
teníamos una profesora en el secundario de psicología que nos hablaba de los casos de los chicos de educación especial y necesitaba enseñar y era una cosa que me gustaba mucho. Y después los horarios empezaron a juntarse y entonces, bueno, seguí la facultad, elegí la facultad, pero siempre estoy con eso de dar clases, o sea, varios años dando clases en la facultad. Acá tengo una duda casi de lenguaje, ¿no? Porque los especialistas en ciencias de la computación se los conocen como computadores científicos. ¿Estoy hablando con una computadora? No, con una computadorista. Ajá, computadorista. Porque es cierto, pasa que el título anterior de la licenciatura era computador científico. Entonces quedó que nos llaman computadores, pero a un hombre decirle computador está todo bien, pero a una mujer computadora... Suena raro. Entonces me gusta más computarista a mí. Tu entrada a la Facultad de Ciencias para estudiar computación ya venía ligada a esto que me decís que bueno, venías interesada en inteligencia artificial y computador y robótica. Sí. Sí, porque cuando tenía que hacer las optativas, yo elegía todas las de la rama de inteligencia artificial. Hice todo redes neuronales, por ahí otros chicos ponían más énfasis en análisis de sistemas y que es más dirigido a la empresa y que es lo que uno trabaja en una empresa. Sí. Sin embargo, yo elegí todas de inteligencia artificial. ¿Cómo sería contarle a tus amigos, a tu familia, no, yo hago computación, pero me dedico a inteligencia artificial y voy a hacer robots? Es es raro, digamos. Sí. Yo con inteligencia artificial desde siempre, digamos, y lo que es robótica sí bien a full, empecé en el 2000, cuando, bueno, yo participé con mi tesis de licenciatura en la JAIO, en SADIO, lo que es este concurso de tesis, y bueno, y saqué el primer premio, bueno, me dieron un viaje, qué sé yo, y me acuerdo que estaba en esa JAIO y presentaron algo de robótica. Y aunque yo sí había visto Star Wars varias veces y claro, todo eso, me impactó y dije, me quiero dedicar a eso. Y ahí más o menos para el 2000, 99, ahí empecé a full con lo que es robótica. A mí me parece fascinante el título de tu tesis de doctorado, que es Eigenfungi, que me tenés que explicar un poco de qué se trata, desarrollo de un método de data mining para la detección automática de patrones en microscopía aplicada a micología médica. ¿Qué hacías ahí? Pepe para los amigos. Es la detección de los bichos de la piel en forma automática. Es reconocimiento de patrones. ¿Y por qué le pusiste así a la tesis? Para que quede lindo, para que sea wow. Hay un método que se llama Eigenfaces, que es para reconocimiento de rostros. La diferencia es que uno un rostro lo puede ver a través de los puntos de la cara, por ejemplo, los colores que tiene la cara, y detectar así rostros. Eso lo que tiene es que, por ejemplo, si yo dibujo una carita en esta copa, la maquilla se piensa que es una cara, porque si le doy los tonos y todo, es muy probable. Entonces existe otro método que es con data mining, que se olvida que es una cara, en realidad es como la película Matrix, donde todo es puntitos, sí, y una imagen en realidad es una matriz, está todo lleno de puntitos, que van del 0 al 255, si es en blanco y negro, y si no, 3 tandas del 0 al 255. Entonces yo le digo a la máquina, mira, yo tengo este conjunto de puntitos, esto que está acá se llama cara, vos fíjate que es una cara, y cada vez que yo te ponga la cara de esta misma persona, tenés que decirme que es tal persona. Esos son los Eigenfaces. Por ejemplo, los programas que se usan en computadoras hogareñas para decir esta cara es de mi tía, siempre reconocerla así, hacen eso. Lo hacen con el tema biométrico. Lo hacen como las cámaras también, que cuando reconocen la sonrisa lo hacen con un tema biométrico, reconociendo los puntos. En las películas, cuando un robot está mirando a alguien, se le ve que le forma así como polígonos en la cara y todo eso. Este método data mining es olvidarse lo que es una cara. Es un conjunto de números que dicen algo y que la máquina tiene que encontrar ese algo. Y lo hace con un sistema de autovalores, por eso los eigenvalue, eigenvector, los autovalores y autovectores de la matriz. Y el eigen es el auto en alemán. Entonces agarré el método de las caras y vi que una cara era igualita que un hongo, idéntico. Es una apreciación particular, pero sí. Y entonces adapté el método para que reconozca a los hongos de la piel de personas y animales, en particular estos dermatofitos de una clase particular. Y lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, uno dice, bueno, si tengo un especialista, mira, porque son microscópicos, entonces hay que verlo con el microscopio. Tengo el especialista, mira el microscopio y dice, ah, está el bicho, póngale tal antifúngico y listo. Sí. ¿Y qué pasa si no tengo el especialista? ¿Qué pasa si el especialista está en una ciudad grande que está remota?
qué pasa si mi nivel económico no me da para llegar a ese especialista, o la crisis que tiene la persona me da de darle algo ya mismo. Lo tradicional es darle un antifúngico y empezar a probar. Si no es este, será otro. En cambio acá lo que hace la máquina es, no dice exactamente cuál es, pero con una alta probabilidad, y entonces uno empieza a probar con el que se corresponde más con ese tipo de bicho. Vos también investigaste sobre patrones de entonación y cómo hacer para que una máquina hable, que es la típica máquina de película, HAL 9000 en 2001, que habla y dice cosas maravillosas. Sí. ¿Cómo fue hacer eso? Eso fue en el CONICET, con el ingeniero Jorge Gurlequian, investigador del CONICET. Él es especialista en todo lo que es habla. Y hay dos grandes ramas, lo que es el reconocimiento de voz y lo que es la síntesis de voz, hacer que la máquina hable. Y me acuerdo que cuando fui al laboratorio, en realidad fui por una propaganda que vi en la cartelera de la facultad, y dije, qué bueno esto del habla, qué sé yo, qué será. Y bueno, y fui, y no, reví en una biblioteca gigante que vi eso, wow. Y entonces, bueno, él me recibió, me preguntó que estaba buscando un tema para la tesis, que estaba viendo para tesis de licenciatura, y bueno, y me mostró un poco lo que estaban haciendo y me impactó. Y bueno, y estuve trabajando, no quiero equivocarme, 1 año y medio, una cosa así, y haciendo justamente un software para mejorar lo que es el habla. Estuvimos trabajando con él en una interfaz gráfica para que uno saca la radiografía de la voz. Uno cuando habla saca un espectrograma, que es una radiografía, donde se ven los distintos componentes de lo que uno está diciendo. La interfaz gráfica lo que hacíamos era imitar, como copiar esas líneas, esas funciones, para hacer que la persona hable, la voz de la persona, en la máquina, digamos. Entonces la máquina va diciendo como si fuera la persona con esa voz. ¿Y se puede llegar a algo que vos, no te digo que te confundas, pero que puedas mantener una conversación y que del otro lado sientas que hay una voz humana y una forma de entonar humana? Sí, eso sí. Lo que falta es la intención. Lo que falta es que el robot tuviera intención de decir las cosas. Pero que grite gol, por ejemplo. Claro, pero que grite gol porque tenga ganas de decirlo, digamos. Porque realmente el equipo que le guste y que tenga ganas, no porque esté programado para decirlo. ¿Y vamos a llegar a la intención? Sí, yo creo que sí. No estoy de acuerdo. No me gusta que el robot tenga sentimientos. Sí se está estudiando muchísimo hace años. Me parece, o sea, yo esto lo digo mucho en las charlas, yo doy muchas charlas de robótica y lo digo siempre. Digamos, yo me imagino un robot con sentimientos que quiere a su dueño, que quiere a su familia y que de golpe sale la versión nueva. Más moderna y que puede tal cosa y que puede tal otra. Y entonces la persona dice, bueno, querido, salió la versión nueva, así que... Entonces me los imagino como en las películas, los homeless que están ahí con el fueguito, como ellos estarían con electricidad, dándose el enchufe cada uno, sufriendo, y la verdad no me gusta mucho esa idea. ¿Por qué? ¿No es apagar y se acabó? No, porque si yo dejo un perrito abandonado en la calle no es que se muera inmediatamente. De alguna manera trata de supervivir, trata de encontrar comida donde sea. Y yo creo que los robots van a tratar de seguir superviviendo. Si tienen sentimientos más todavía, creo que ellos van a tal vez asociarse, porque la idea es que los robots sean sociables. Y si son sociables, van a ser sociables entre ellos también. O sea, si yo voy a una reunión con amigos y cada uno lleva su robot, puedo Vos vas a hacer reuniones muy raras, debo decir. Por ahí, pero sí, ¿qué pasaría en ese caso? Podría o hacer que mi robot se siente en la mesa, o podría que los robots se queden, que yo creo que es lo que va a pasar. La mesa de los chicos. La mesa de los chicos, la mesa de los robots, y van a sociabilizar entre ellos. Y si se quedan abandonados, van a ser conocidos y van a conocerse. Pero insisto, no va a estar el famoso botón de apriétenme si algo anda mal y se acabó. Sí, pero nadie lo va a hacer. Los brazos robóticos... Sí, con un tema en el cual vos trabajaste bastante. Sí, estuve en la empresa ABB en Lanús, estudiando con el ingeniero Mauricio Einstein de ingeniería de la UBA. Pasó una vuelta que apareció un robot asesino. Eso yo lo cuento en las charlas. Los brazos robóticos tienen que tener mucha fuerza, son grandes, son altos, y tienen que tener justamente fuerza y precisión para, por ejemplo, el armado de autos. Entonces estaban los robots apagados, y esto pasó en serio, y hasta está en internet todo. Una persona estaba limpiando y sin querer prendió el robot. El robot hizo su movimiento, mata a la persona.
Entonces, como siempre digo yo, los humanos reaccionamos en vez de anticiparnos. Desde ese momento los robots son máquinas que tienen una indicación de peligro, tienen una cerquita alrededor o una línea amarilla y negra para decir ojo con los robots. En general tienen un color amarillo o naranja y tienen el botón de parada rojo. Entonces yo creo, y lo digo en las charlas, que me parece muy importante que los humanoides también tengan su botón rojo de parada automático. Por ejemplo, el perrito robot Aibo tenía un botoncito de me voy de vacaciones, te apago y después te prendo cuando vuelva. Y los humanoides, lo que pasa es que hoy los humanoides están pensados muy humanoides. Entonces es como que hoy no se piensan esas cosas. Cuando estén entre las personas, los humanos reaccionamos, en vez de anticiparnos, van a empezar a salir ese tipo de te botones. estás metiendo con otro tema que es el de los usuarios, justamente el de los humanos que van a estar interactuando con los robots, que es toda una rama, no sé si de la robótica, de la robopsicología, no sé cómo llamarlo, pero va a haber una cierta empatía. De hecho, vos ves a Aibo, ves a Simo, a los robots que tienen patas, ojos, lo que fuera, y hay algo, ¿no? Se genera una corriente del humano hacia el robot también. Sí. En este momento hay 3 robots que son clones humanos, que son los Geminoid en Japón. El profesor Hiroshi Shiguro de la Universidad de Osaka con la empresa Kokoro están armando este tipo de robots, primero autónomos, o sea, como chicas que se mueven. Salió hace poquito, hace un mes salió el primer varoncito, pero son como chicas jóvenes que son autónomas, reconocen rostros, tienen conversación. Pero por otro lado está la línea Geminoid, que es robots teledirigidos. O sea, la persona se sienta en otro lado, puede ser en otro país, y desde ese lugar hay cámaras donde ve lo que el robot está viendo y lo que la otra persona también está viendo, y así interactúan. Uno es el de Hiroshi Shiguro, otro es el de una chica japonesa, y otro es el de Henry Scharf, que es un profesor de Dinamarca, que se hizo su clon, fue hasta Japón, se hizo su clon y se lo llevó a Dinamarca. Y ahora está haciendo un tour así mundial. Yo hablé con él por mail y él lo que me dice... Él siendo... ¿De quién estamos hablando? ¿Del robot o del profesor? Sí. El profesor en epistemología, creo, una cosa así. No quiero equivocarme. Y entonces él lo que me dijo es que en realidad los interfaces van a empezar a cambiar. Lo que hoy es una pantalla plana, lo que hoy es chatear con una persona, se va a transformar en algo que va a ser de otro estilo, por ejemplo, un robot. Él ve a su robot como una interfase, o sea, no es lo mismo cuando el robot está en una exposición y los chicos lo tocan o le sacan una foto, a cuando la gente habla con él a través del robot, por ejemplo, dando una clase. Él lo puso en un aula y los alumnos saben de que el profesor lo está calificando a través del robot. Ese tipo de interfaces, ese tipo de movimiento es lo que a mí mucho me interesa. O sea, por ejemplo, hay un robot en un hotel en España, que hay una empresa que tiene rueditas, es una estructura con bracitos y la cara es con una pantallita, y está recibiendo, ya está en este momento, recibiendo, creo que es en Valladolid, recibiendo a los clientes del hotel y les dice cuál es el restaurante que esté más cerca, la temperatura. Y hablé con la persona, con el investigador que lo está haciendo, y me dice le dije, bueno, ¿cómo reacciona la gente? Que eso es lo que me... Y me dice, los chicos todo bien. Los chicos es impresionante, se acercan, lo tocan, juegan, está todo bien. Pero los adultos le tienen miedo. Entonces yo le dije, bueno, pero cuando no haya una persona a quien preguntarle, cuando no esté el chico botones de verdad que está ahí y que haya que preguntarle, la gente va a tener que acostumbrarse al robot. Y ahí va a ser diferente. Hoy son chiche nuevo, hoy la gracia es lo lindo. Cuando empecemos a usarlos realmente, y que parece que la idea es como que se viene una cosa así, vamos a ver cómo sigue reaccionando la gente. Tuvimos una experiencia reciente con robots humanoides en Tecnópolis, que trajeron estos robots de Hanson, uno con la cara de Philip Dick, y el otro no me acuerdo si era Einstein, no había otra cara reconocible. ¿Los viste? Sí. No, los vi por internet, no llegué a verlos. Bastante impresionante, me parece sobre todo por el material con el cual hicieron las caras, que es un material muy maleable, parecía una especie de goma, con lo cual te da un cierto control muscular, como si fueran músculos de alambre, pero con goma alrededor. Sí, ¿no? Eso es re importante. O sea, yo vengo dando charlas desde el 2005 en universidades y fui dando charlas según cómo fue avanzando la robótica. Y en ese momento el humanoide
hoy también es el humanoide, no androide, porque, o sea, empiezan a hacer lo que son los androides actualmente. ¿Cuál sería la diferencia entre Justamente los que tienen piel y gestos humanos son androides. Antes era lo mismo la palabra, ahora empieza a haber esa diferenciación. Es reciente, es ahora, por eso la robótica a mí me apasiona porque es histórico, o sea, está pasando ahora todo. Entonces empieza, antes yo decía, o un robot era brazo robot o era un robot móvil. Ahora digo, o es un humanoide. Y dentro de los humanoides se podía hacer una clase de los androides. Yo creo que los androides ya empiezan a ser una clase aparte, pasa que recién empiezan a existir. Y entonces, antes, yo siempre decía en las charlas, prefieren hacer robots simpáticos que humanos feos. Porque hacer un humano que tenga una cara así y que de golpe haga, es como que, no, le da un poquito de miedo. Entonces, y que, o sea, si no puede ser una sonrisa que sea grotesca, es un rechazo. Ahora la tecnología permite ese tipo de piel y ese tipo de musculación que hace que las caras sean cada vez más realistas. Con el tiempo aprendí que eso es una teoría, que es el Uncanny Valley, que lo hizo un profesor japonés, Mori, para los años 70, una cosa así. Todavía no existía ese tipo de robot y él ya empezaba a entender que es una función matemática que dice que cuando yo me estoy acercando cada vez más a la forma humana y a la simpatía con el robot, puede ser con un muñeco, puede ser con distintos tipos de seres inanimados, mi empatía crece y yo me puedo adaptar y me gusta tratar con ese robot. Llega un momento que es tan humano que si lo veo hacer algo típico robot, por ejemplo, está así hablando y de golpe hace así, una cosa que me choca tanto que lo rechazo, como si fuera como algo grotesco, algo que me hace mal. Sí. Entonces los roboticistas no se querían arriesgar a llegar a ese límite. Y Hiroshi Ishiguro es uno que dice, voy a pasar al Uncanny Valley. Y entonces siguen más adelante y están haciendo pruebas. Entonces, por ejemplo, tienen un robot que parece una persona, las características, y automáticamente parpadea y es como que respira. Lo pusieron atrás de una cortina y la gente tenía que sentarse adelante, abrir la cortina un segundo y decir qué ropa tenía la persona que está del otro lado. Entonces las personas, cuando terminaba el experimento, decían la ropa y le decían, ¿era un robot o era una persona? Si el robot estaba apagado, decían, es un robot. Si el robot estaba prendido, decían, era una persona. Si estaba prendido, parpadeaba, respiraba, tipo de cosas. Claro, por unos segundos. Y decían, era una persona. No me di cuenta que era un robot. Pero Hiroshi Ishiguro dice que en realidad no, por unos segundos puedo engañar a una persona, pero no por mucho tiempo. Entonces por eso sale la línea Gemini. Detrás de todo esto de robótica, y vos lo mencionaste bastante, hay mucha programación, hay mucho software. De hecho, uno de tus tantos títulos es el de arquitecta, ¿sí? Sos arquitecta de software también, es una especie de doble vida lo tuyo. Por un lado haces software y por otro lado haces robótica, o está todo junto. ¿Cómo lo ves eso? Es una especie de doble vida, porque yo siempre trabajé 8 horas en oficina y lo que fue investigación fue, digamos, como que después, pero en algún momento en realidad se encuentran. Por ejemplo, lo que es data mining es un software que las empresas están tratando de meterse en eso. Y data mining se usa muchísimo en investigación. Los biólogos, matemáticos son muchísimos. O sea, es trabajar con un montón de datos y encontrar qué hay ahí adentro. Exactamente, exactamente. Es exprimir los datos tratando de sacar información. Exactamente. Y eso es algo que de a poco las empresas están tratando de meterse. Que en algunos puntos, y aparte lo que es software en realidad. Pero, por ejemplo, con respecto al trabajo, últimamente tuve que viajar muchísimo, tuve que hacer muchos viajes. Y entonces por ahí dejaba un poco el dar clases o el estudiar idiomas o eso porque tenía que viajar tanto. Entonces es medio como una doble vida. Mi papá siempre hizo eso de ser gerente por un lado y ser profesor por el otro y creo que yo sigo una línea así parecida. Si volvemos a los robots, yo algunas veces que hablé con especialistas en robótica, como que me bajaban un poco a la tierra. Me decían, no, vos no pensés necesariamente en los robots de las películas, pensá en un lavarropas, pensá en una puerta que se abre cuando viene gente. Pero vos me estás llevando un poco para el otro lado. Sí. Pensá en los robots de las películas. Sí, ya es pensar en los robots de las películas, sí. Por ejemplo, Corea está investigando muchísimo en robótica en este momento, están sacando también sus androides, la línea Ever.
y tienen robot en varias, ya en decenas de escuelas, que son más tipo un lavarropas con rueditas con la pantallita, pero para enseñar inglés. Reemplaza al profesor, aunque el profesor existe y está remoto, para que los chicos lleven más el apunte, y es cuestionable, se puede analizar, pero la idea de ellos es tener más didáctica a través del robot. Eso ya existe. Existen lo que son enfermeros robots que llevan toallas, y eso también ya existe. Y el tema de que en Japón hay una gran cantidad de gente anciana, de mucha gente de más de 100 años. Creo que el 25% de la población tiene más de 65, creo haber leído por algún lado eso. Y entonces necesitan el cuidado de los ancianos. Y entonces la idea de tener una compañía, la idea de que cuando uno llegue a la casa alguien lo reciba. En japonés, cuando uno llega a la casa dice itadaima, y el que está dentro dice okaeri. Esa sensación psicológica es por lo que están desarrollando más que nada los androides. Pero si uno hiciera una foto ahora, me parece, los robots son todavía los robots industriales, el robot Da Vinci, que es el robot cirujano. Nunca yo presencié una... Estuviste, mirá. Sí, estuve viendo ahí operando. ¿Y qué se siente? Es espectacular. ¿Te operarías con Da Vinci? Sí, obvio, sí. Sí, por la precisión. O sea, el médico es el que lo maneja, ¿no? Sí. Es un robot teledirigido, pero filtra los temblores de la mano del médico. El médico está cómodo, está sentado en una consola, mueve como unos joysticks que tienen sistema de presión, y vi por la pantalla que se ve en 3D, porque son dos cámaras que se meten, es un tubo con dos cámaras. Y dentro de todos estos, tanto los robots actuales, industriales, cirujanos, como los antropoides, humanoides, etc. ¿Tenés alguno favorito? Este es mi robot. Bueno, ya sabemos que tenés en Facebook a una robot. ¿Una robot o una robota? Una robota. Una robota. Bien. Sí, una robota. Yo lo pongo en castellano y en inglés. Y en inglés siempre trato de poner he o she, siempre, nunca it, nunca. ¿Y tenés favoritos? Sí, por ejemplo, esta chica Gemini F es una de mis favoritas. HRP4C, así se llama, HRP4C de Leist también es una de mis favoritas. La presentaron bailando y cantando, ella generando la voz con un micrófono, hablando de generación de voz. Y hay un par, o sea, hay varios que me llaman la atención. Fíjate, estamos hablando un poco de los robots, sobre todo los humanoides, y hay como dos grandes paradigmas en lo popular de los robots, ¿sí? Que por ahí vienen de los robots de anime de Japón, que son todos buenos, o la mayoría son buenos, y después las grandes películas catastrofistas que son todos malos y se nos viene el Armagedón de los robots, básicamente, ¿no? ¿Cómo te parece la gente identifica el tema de robots ahora? ¿Qué esperan? ¿Tienen miedo? Vos decías que hay una diferencia de edad, ¿sí? Que los chicos los ven con más cariño que los otros. Pero en general, ¿cómo te parece que la gente está recibiendo todo esto que hay ahora y sobre todo lo que se viene? Lo que se viene, yo creo que realmente se viene algo fuerte. En este momento sí, es verdad, como que no están al lado nuestro robot, pero en varios lados sí. Yo creo que, por ejemplo, lo que es la aspiradora robot, ya está en varios lados, la gente la puede comprar. Acá creo, o sea, hay gente que yo conozco acá, gente que lo compró por Mercado Libre, por ejemplo, o sea, que la aspiradora robot es algo un platito que va... Es básicamente un platito con sensores, sí, me choco con la pared y voy para el otro lado. Sí, pero también con tipo GPS para entender qué limpió, qué no limpió de la habitación, sensores para no caerse por una escalera, para no salir de una habitación, etc. Eso existe. Pienso que en el futuro la gente... A ver, sí es cierto que lo que es Japón, Corea, los están considerando más como amigos, y lo que es Occidente los considera más como tipo Terminator. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ahora hay una gran investigación en lo que es humanoides. Denny Hong es el director del Instituto Romela de Virginia Tech, que está teniendo los primeros humanoides en Estados Unidos, y que ganaron la RoboCup de este año, los dos en su línea, el chiquito y el grande, los dos en sus ligas humanoides. Y cuando uno lo escucha hablar a Denny Hong, él habla de
robots que van a ayudar en las casas. Con lo cual la mentalidad occidental me parece que también está cambiando. Y yo creo que los latinos aceptaríamos fácilmente un robot en la casa. Venía a limpiar, venía a lavar los platos, seguro. Todo bien. Pero sí me parece bien que tengan un botón de parada. No deja de ser un lavarropas caminante de 40 kilos que se puede caer arriba de un perrito, y creo que sí tendrían que tener sus... Ahora, destruir el mundo no creo. Lo que sí, siempre hay humanos que tienen ganas de hacer eso. Y los humanos son los que lo programan, con lo cual sí habría que tener un cierto control de qué tipos de robot, como hoy los alimentos están controlados y como hoy los artefactos están controlados, yo creo que tendría que tener un sello IRAM o una cosa por el estilo, que diga que el tipo de programación que tiene es las 3 leyes de Asimov. Por ejemplo. Bueno, tal vez justamente ahora que mencionas a Asimov, tal vez la ficción ayude un poco a que los robots sean más aceptados, más comprendidos, menos temidos, porque hay un imaginario de y se nos vienen los robots. No está mal que haya películas, que haya libros, algunas al menos, algunas por ahí vos las odias y decís, no, ¿cómo están diciendo esto? Sufrí mucho con inteligencia artificial. Por ejemplo. Pobrecito. Se le mueve la madre, pobrecito, sufrí por él. Sí, la verdad que... sí, la ciencia ficción ayudó mucho siempre, ayudó en lo que se viene. Yo creo que cada generación se va a acostumbrar a lo que hay. Yo creo que si los chicos hoy tocan una notebook como si nada, y vi chicos de 2 o 3 años que no, esa página es muy aburrida, búscame otra página, o sea, se acostumbran, y las distintas generaciones se irán acostumbrando y adaptando a lo que va surgiendo, digamos. Fíjate, a lo largo de tu charla tiraste algunas palabritas raras, pero no es casual, porque vos tenés una cierta fascinación por los idiomas, y no solo los de computación, ¿sí? Hablas chino, hablas japonés, querés aprender coreano. ¿Eso es una cuestión laboral o hay algo más que te lleva a los idiomas, y sobre todo a los idiomas orientales? No, también estudié 2 años de alemán, y el inglés, bueno, es necesario, es propio parte del área de computación. Me interesa mucho lo que es la codificación, en realidad. La codificación, me parece que los idiomas, y los mismos idiomas de computación, es una especie de codificación. Y todo lo que son los caracteres chinos y japoneses me impresiona ver que unas rayitas signifique perro. Y tratar de encontrar el origen de ese carácter, por qué lo hicieron, me fascina mucho. Y los idiomas me encantan, creo que me han dicho que tengo facilidad para los idiomas, y el comunicarme, creo que se basa mucho en la comunicación, todo, con los robots, con lo que sea. Me gusta mucho comunicarme, y de golpe una persona, yo cuando estudiaba japonés, tenía que encontrarme con japoneses o chinos, y de golpe tratar de entender su idiosincrasia y tratar de comunicarme con esa persona me encanta. Pero en particular esos idiomas te deben estar ayudando mucho en lo profesional, porque donde pasan las cosas es en Japón, vos me decías que en Corea también, ahora en Estados Unidos, pero tradicionalmente uno está acostumbrado a que venga de ahí. Sí, y bueno, y China también es un mercado muy grande en este momento a nivel comercio exterior, hay gente que está estudiando mucho chino por eso. ¿Y es común que haya mujeres que se dediquen no a la computación sino a la robótica? Pensando también en esas sociedades en Japón, sobre todo Japón más que China, son sociedades, no sé si llamarlas machistas, pero sí, llamarlas machistas. ¿Sí? Entonces, no debe ser común que haya mujeres, y encima si vos te comunicás con tus colegas de Japón, Corea o China, deben decir, para, esto es raro, a menos que no sepan que Marcela sea nombre de mujer, como nos pasa a nosotros a veces, y después te conocen, era una doctora. ¿Te pasa esto de sentirte rara como mujer en este mundo? O sea, en Facebook yo tengo en este momento 560 y pico amigos, digamos, de todo el mundo. 90% fueron ellos que me pidieron ser amigos, empiezan a ver lo que yo pongo, y son de todos los países. O sea, muchos de Latinoamérica, pero tengo de todo, japoneses, coreanos, italianos, y algunos de Norteamérica también. Y a priori a veces cuando me chatean se piensan que soy un hombre. Por tu profesión, básicamente. Hacer robótica debe ser un hombre. Se creen a priori que soy un hombre. En general, los grupos que yo conozco en Argentina, en general los grandes grupos de investigación son hombres, hay pocas mujeres, y los que dirigen los grandes laboratorios son hombres. Y en el mundo, en general, por ahí, en algún tipo de universidad, tipo Carnegie Mellon o Berkeley, alguna de esas, alguna mujer aparece. Pero en general no hay muchas. Bueno, de hecho, el deporte por excelencia de los robots es el fútbol, que uno también lo asocia arquetípicamente y por ahí muy sesgadamente a los hombres. Pero vos también trabajaste en algo de robots y fútbol, o estuviste metida en algo que tenía que ver con esto.
Sí, lo que es fútbol de robot es buenísimo para el avance de la robótica. Es buenísimo. Porque es llamativo, las reglas las conoce mundialmente la gente, meter un gol nadie va a preguntar qué pasó, sino que se entiende que se metió un gol. Entonces, antes los robotitos eran solamente cajitas, digamos, autitos, cajitas con rueditas. Esas eran las primeras ligas que aparecieron y acá en Argentina hubo varios equipos. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Verde Interamericana, algunos equipos individuales, se metieron bastante y ganaron premios importantes. Argentina lo que tiene es mucha capacidad intelectual, académica, es muy alto el nivel, la verdad. Y ahora están naciendo las primeras ligas humanoides, como por ejemplo Nao, que es un robot francés. Es el humanoide europeo, que es hermoso, me encanta Nao. Me puse en un grupo, j'adore Nao, porque es hermoso. Es un robotito así, blanquito, con ojitos, la boquita ahí. Y lo raro de Nao es que, yo solo lo puse en Facebook, de que donde uno, o sea, Nao tiene 2 cámaras. Entonces, ¿dónde tiene las cámaras? Y la gente siempre me contesta en los ojos. Entonces yo siempre les digo, los robots no ven como nosotros. Claro. Entonces, en realidad, tiene 2 cámaras en la cara, pero una es en la frente. Porque como una cosa que desarrollaron Nao fue el fútbol de robot, con la de la frente podía ver todo el campo de juego. Y cuando la pelota se acercaba a los pies, tenía que hacer... Entonces le pusieron otra cámara en la barbilla para que pudiera ver la pelota cerca de los pies. Entonces te digo, los robots no necesariamente tienen que ver o sentir de la manera que vemos, sentimos nosotros. Lo importante es el resultado. Vos fuiste evaluadora en un taller de esto de fútbol de robots. Exactamente. Fui parte del comité evaluador del Campeonato Argentino de Fútbol de Robot del 2009, la parte del workshop, y después, hace poquito, fui jurado en la carrera de robot velocistas de la Facultad de Ingeniería de la UBA. ¿Y qué es lo que evaluás? No, obviamente no debe ser solamente que corran más rápido y lleguen antes, debe haber otros patrones que vos tenés que mirar. En el caso de lo que es la CAF, el Campeonato Argentino de Fútbol de Robot, en paralelo con la competencia física, se tiene que presentar un estudio de investigación. Por eso justamente también es una parte que desarrolla la robótica. En ese caso tuve que analizar papers y ver la originalidad y cómo estaba desarrollado el paper. En el caso de la carrera de velocistas, teníamos que ser jurado. O sea, jurado. Los robots tenían una pista y tenían que seguir una línea negra, una línea blanca, creo que en ese caso, lo mismo, siguiendo la pista, haciendo todo, pasando por un puentecito, todo, y teníamos que juzgar que realmente se cumplieran los tiempos. Yo estaba con otros dos profesores que también eran jurado, ver la legalidad, digamos, que nadie haga algo ilegal, no sé. ¿Hay robot truchos que van a tratar de hacer algo mal? ¿O programadores truchos en todo caso? En el fútbol de robot de la RoboCup, que es el campeonato mundial de robots, existe la tarjeta roja. El humano es un árbitro y tiene tarjeta amarilla y tarjeta roja y saca a los robots. Porque si aparece un robot que agarra a los jugadores y los golpea y los tira a propósito, tarjeta roja. Y ese jugador se tiene que ir. Y es así, está en el reglamento el uso de la tarjeta amarilla y tarjeta roja. Siempre hay un humano atrás programándolo. Claro. Y el día de mañana, cuando los robots programen robot, va a haber un humano que programa el robot que programa robot. Con lo cual, las intenciones humanas, hasta que existan las intenciones robóticas, pueden ser malas. Y bueno, y en ese caso hay que controlarlos. Con todo esto me pregunto, una prueba ácida de científicos, ¿no? Estás en un casamiento, en una fiesta, lo que fuera, y estás en una mesa y todo el mundo se presenta, bueno, yo hago tal cosa, yo hago tal cosa, yo soy robotista. Chan. O sea, debe ser una reacción particular que generas cuando contás las historias, ¿no? Y maravillosa, por otro lado. La gente va a estar muy interesada en contarte y imaginarse qué es lo que viene. Sí. Cuando digo, sí, no, es lo que me gusta de la robótica, investigo en robótica. Ajá, sí. ¿Y cómo es que el trabajo... ¿Dijiste robótica? Sí. Sí, me pasa. Y entonces empiezan a preguntarme, ¿y el robotito? Entonces yo les cuento el robotito que hice, que es un autito seguidor de línea, tiene ojitos, iba siguiendo una línea, tuve que aprender a soldar, un poco de electrónica para poder hacerlo, obviamente con la ayuda de un profesor. Y sí, lo primero que... Por ejemplo, yo una vuelta estaba con mi robotito y salía del curso, es una tipo carrera que había hecho de robótica móvil, y salía con mi robotito, tenía una caja. Y estaba con un compañero y viene una persona. Mira lo de acá y la caja y me dice, ¿eso es un robot? Sí, le digo, sí, es un robotito.
¿Plancha? No. Ah, entonces no me sirve y se fue. Bueno, ya sabes dónde está el futuro, el robot planchador. Que ya existen. Bueno, para los que estamos fuera de la disciplina, nos suena bastante esto que se llama el test de Turing, que vos tenés dos cosas, una es humana y otra es robot o es algo inteligencia artificial, y no puedes decidir cuál es cuál. No sé si eso sigue siendo válido en la disciplina hablar de este tipo de test, y si ya se cumplió, si ya existe algún aparato, robot, computadora que vos, por medio de sensores o interfaces, no puedes determinar si es humano o si es robot. No, todavía no se llegó a eso. Sí, el test de Turing es muy parecido al test de Hiroshi Ishiguro de la cortina. Ajá. Es muy parecido, Sí. porque también tiene Sí. que definirse en unos segundos si era Sí. persona o no era persona. Sí. Todavía no se llegó porque los robots pueden mantener una conversación, los Sí. que son, sí, los humanoides también, androides y humanoides. Pueden seguir una, pasa que si uno ve un humanoide con carita, con una heladera con rueditas, es como que no es una persona. Lo tenés atrás de una cortina. Claro, sería más en las que son los androides. Sí. En los androides todavía no se llegó, justamente por eso Hiroshi Ishiguro dice que necesitaba los Geminoid, porque un robot puede tener una conversación básica como más o menos lo que tendría un chico de 5 años, lo cual es impresionante, Muchísimo, impresionante. muchísimo, sí. Pero no llega a que hasta cierta cantidad de minutos uno a convencerse de que eso era un humano. De alguna manera uno se da cuenta que es una máquina. Por ejemplo, lo que están estudiando es si las personas cuando hablan con los robots la miran o no a los ojos. Están estudiando eso, cómo reacciona la persona cuando habla sabiendo que al otro lado hay un robot, Sí. si la mira o no a los ojos, que es una cosa humana, digamos. Y de reconocer que el otro me está mirando también y que entonces por eso tengo que hablar a los ojos. Pero lo que es justamente el no darme cuenta que es un robot todavía no existe, y la línea Geminoid nace con la ciencia androide. La ciencia androide junta las dos cosas. Cómo los robots tendrían que ser para que se piense las personas que son personas, y cómo reaccionan las personas al pensar que eso que está ahí es un robot o una persona. Si yo veo un lavarropas, espero que el lavarropas actúe como lavarropas. Si yo veo una persona, espero que la persona actúe como persona. Si yo veo un androide, espero que actúe como persona o espero que actúe como androide. Entonces, cuando me confundo, ahí empiezan todos los temas psicológicos. Todavía no se llegó a confundir un robot con una persona. Yo te mencionaba a Turing en particular porque supongo que debe ser uno de los ídolos de los que trabajan en inteligencia artificial, así como Darwin es el ídolo para un biólogo, Einstein para un físico. ¿Hay ídolos para los robotistas y computadores? Hoy sí, o sea, de los que voy nombrando, digamos. Hoy ¿Y clásicos? Hiroshi Ishiguro, Zenny Hong. Clásicos, y lo que pasa es que, por ejemplo, Asimov es un referente. Cuando yo al principio empecé a leer las leyes de Asimov y decía que los robots tenían que tener esas leyes, me parecía como trillado, como Sí. obvio, sí, y ahora lo pienso en serio. Es como que de golpe estoy pensando más en ¿Recordamos las las leyes de la robótica? Primera, que no tiene que dañar a ningún humano. Segundo, que tiene que ayudar a los seres humanos sin tener que, digamos, dañar a otro. Y tercero, no dañarse a sí mismo a menos que dañe a un humano. Espero no equivocarme. Vos hace unos años diste un seminario sobre robótica con un título muy particular, que era ¿Escuchan los robots cumbia villera? ¿Sí? Sí. A ver, se está pensando en temas de gustos, de que los robots empiecen a tener preferencias, sí. Por ahora es complicado por un tema social, digamos. Si un robot tuviera preferencia de ayuda a una persona y no a otra, cuando la idea hoy es que los robots sean aceptados. Con lo cual yo creo que va a ser un paso siguiente. El tema de que, por ejemplo, yo quiero ayudar a este porque me cae bien y a este no porque no me cae bien. Tipo de discriminación va a existir. Bueno, vos sos fan de robots, está clarísimo, pero también quiero contar alguna intimidad, básicamente, porque también sos fan de algunos no robots, como cantantes de carne y hueso. Sos fan a muerte de Ricardo Montaner. ¿Cómo sabes eso? Me gustaría saber cómo compatibilizás ciertos gustos en tu vida. Sí, soy fan de Ricardo Montaner, lo sigo hace 15 años. Voy a todos los recitales. No sé, por ejemplo, cuando estoy muy estresada o cuando estoy a full con algo, yo digo, me doy una dosis de Montaner. Me acuesto un rato, auriculares, no me moleste nadie, y ahí varios temas de Montaner para calmarme. ¿Nunca sospechaste qué pasaría si lo abrís y qué hay adentro? No sé, tornillos o cosas. ¿Nunca sospechaste algo así? No, hasta ahora no.
Bueno, Marcela, un tremendo placer charlar con vos, pero esto Gracias. sigue, porque a los invitados a Desde la Ciencia le hacemos un cuestionario, que a todos les hacemos las mismas preguntas, que yo te voy a hacer ahora las preguntas y te pido las contestes sin pensar demasiado, a ver qué te viene a la cabeza. Por ejemplo, ¿cuál fue tu peor desastre científico? A ver, no sé si llamarlo desastre, pero yo una vuelta tuve que entrenar una red neuronal para ayudar en un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la llamé Cachita, por la canción de Montaner. Y Cachita tenía que entrenar todo el día, porque entonces yo me iba a la facultad, la dejaba entrenando, y en mi casa fue un desastre, porque nadie podía usar la máquina hasta que Cachita estuvo entrenando por meses. Así que sí, fue medio un desastre, podría llamarlo de esa manera. Si no fueras especialista en robótica, en ciencias de la computación, ¿qué profesión hubieras elegido? Lo que me gusta mucho es ayudar por ahí a otras personas. Me parece que mis ídolos, no creo que yo pudiera ser médica, pero mis ídolos son los médicos. Me parece que ayudan mucho y me parece muy loable, digamos, lo que es a las 3 de la mañana que un bebé se ahogue y uno tenga un hospital y decirle, por favor, ayúdame, y que a uno lo ayuden y que el bebé se salve, me parece, se me pone la piel de gallina de pensar. ¿Y qué profesión no hubieras elegido? Médica. Porque no podría soportar el dolor de las personas y tener que, no sé, hasta pinchar a un bebé por una vacuna. O sea, me hace mal eso, digamos. ¿Hay cierta pica interna entre los computadores, los robotistas o entre ellos y otras profesiones? No hay una pica, pero, por ejemplo, cuando otra vez di una charla, me preguntaron por qué no se juntan los laboratorios y por qué cada uno hace diferente. Sí sé de que hay competencias, o sea, a nivel, por ejemplo, en Japón hay distintas empresas que se dedican y la competencia y el mismo necesidad de subsistir como empresa hace que por ahí no se unifiquen entre ellas. Sí me parece que, o sea, antiguamente, antes de empezar con todo esto, esta gran ola de humanoides y androides, cada laboratorio se dedicaba a una cosa particular, o a las caras, o a las manos, o a las piernas. Y ahora, con el tema de tener que meter todo en un mismo bicho, empiezan a haber unificaciones. Creo que sigue habiendo competencia a nivel internacional, pero no pica por ahora, no sé. ¿Llorás en las películas o en los recitales de Montaner? En las películas sí. Soy terriblemente sensible, tengo una empatía muy grande con los personajes. Sí, soy de llorar mucho. Recomendame 3 libros. Me gusta toda la línea de Noah Gordon. El médico es una trilogía que me parece impresionante. Me gusta lo que es la novela histórica. Me gusta, o sea, los libros que son poco diálogo y mucha descripción, mucho del pensamiento, del sentimiento del personaje. Creo que El Principito es un clásico y aunque parezca trillado también, me parece muy buen libro. Y seguro alguno de robótica, alguno de Asimov, es como que también es muy recomendable. ¿Internet cambió tu forma de pensar? En cierto modo, sí, porque yo cuando estaba en la facultad haciendo la licenciatura empezaba lo que era Internet y me acuerdo que buscar una página en ese momento, cuando empiezan los primeros buscadores, era como que mareaba un poco. Uno buscaba un tema y encontrar en ese momento 3.000 páginas mareaba. Uno se fue acostumbrando y ahora encontrar 3 millones es lo más normal del mundo y uno se va acostumbrando a distintas opiniones y a entender que esto puede ser verdad o no, a refutar. Y después el tema de las redes sociales. No soy muy sociable en general y el tema de tener un montón de gente con la que hablo continuamente a través de Facebook y Twitter, y eso me cambió un poco. ¿Cuál querrías que fuera tu epitafio científico? Que te recordaran cómo. Yo conozco a gente que es pionera de computación. Conozco a gente que fueron los primeros que empezaron, por ejemplo, en computación en Argentina, y me encantaría que me consideraran una pionera de la robótica. Me gustaría eso. Y si se puede, que ayude a algunas personas, eso también estaría bueno. Pensemos en un futuro lejano, 1000, 2000, 3000 años. ¿Va a seguir existiendo la robótica? Sí. Lo que pasa es que se va a modificar. O sea, se suponía que para esta época tendrían que estar los autos volando. No pasó, pero
Pero sí va a haber otras formas de robots. Por ejemplo, ya mismo, aunque la robótica todavía ya no está tan difundida, ya están pensando qué otro tipo de esqueleto le pueden poner para que pesen menos. Y se están probando. Otra cosa es en las baterías. Ya se están probando distintas técnicas de batería. Hasta escuché en un lugar de que estaban pensando en procesar insectos, por ejemplo. O sea, alguna manera de conseguir energía. Que eso quiere decir que coman insectos. Procesar es una forma simpática de decirlo. No, pero o sea, hasta que se llegue a una cosa así, o sea, no sé cuál sería la... Se habla de energías alternativas, pero ya en este momento se están viendo cambios, aunque todavía no está muy difundida. Sí, va a existir, pero de una manera modificada. Marcela, podríamos seguir charlando de robots mucho tiempo, pero te agradezco muchísimo esta charla, que aprendimos un montón. Muchísimas gracias por venir acá. Gracias. Imagínate que te hacen una fiesta de cumpleaños de un número redondo, 50, 60, 70 años, de esas que te hacen un video tus amigos, tu familia, desde bebé en adelante, pero te piden a vos que le pongas la música de ese video. ¿Qué música le pondrías? Es como que ya está así, está respondida. ¿Alguna de Montaner? ¿Alguna en particular? Bésame la boca. Marcela, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Besa el recorrido de mis manos a tu altar. Y con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia. Durante años, muchos hombres y mujeres de ciencia se vieron obligados a desarrollar sus carreras lejos de la Argentina. Por más de que estés adaptado, sos siempre alguien de afuera, alguien que no creció en el lugar. Al